Y continuamos, señores, aquí en Arquitectura Radial. Recordarles a todos ustedes que estamos en las redes sociales, en Twitter como ARQ Radial _RD, en Instagram como Arquitectura Radial _RD, y en Facebook y YouTube como Arquitectura Radial. Señores, arrancando el año, tenemos una presencia de un invitado picante. Señores, aquí contamos realmente hoy, en la tarde de hoy, con el director de Diplomacia Especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, arquitecto, urbanista, catedrático, estudiante de Derecho, promotor inmobiliario y político. Con nosotros aquí en Arquitectura Radial, el arquitecto Khalil Michel. Un aplauso para el arquitecto. Gracias, hermanos Glemer y Luis, por supuesto. Bienvenido. Bueno, es interesante esto porque siempre que vengo acá a la emisora vengo en el plano político, pero hoy vengo a hablar de algo que me apasiona y me gusta, entre colegas y entre hermanos, con el tema arquitectónico. Qué Así bueno. Mismo es. Creo que es el primero o único programa especializado en arquitectura del país, ¿no? El único programa aquí en el país, en esa línea. En esa línea. Yo lo pongo gigante. Dentro de los 174 años que tiene fundada la República, este es el primer programa que existe y... Eso es natural y es normal, porque incluso los escuchaba antes de participar de este lado del set, con el tema de lo que acontecía en Perú, con la declaratoria a fin de realizar los concursos de servicios de consultoría arquitectónica. Y realmente lo que pasa es que en República Dominicana el servicio, la profesión, la vocación arquitectónica es muy joven. Desde 1492 y desde la fundación misma de la República, por ejemplo, Francisco de Rosario Sánchez postulaba como abogado en francés. O sea, ve usted desde dónde, y el derecho que venía desde la parte hispánica tenía a fin, igual que la medicina, presencia en la isla. Prácticamente la arquitectura tiene un nivel de bifurcación con la ingeniería apenas hace 50 años. Sí, prácticamente. O sea que no hay un nivel de conciencia que implique que no uno, sino muchos programas de arquitectura. Y eso que a principios del siglo fue que prácticamente iniciamos con lo que es la parte de las construcciones emblemáticas aquí en la República Dominicana. Así o sea, prácticamente ¿de cuándo? Desde cuando la dictadura de Trujillo, aquí en el país. Sí, porque recuerda que la primera... prácticamente. Sí. La primera ola importante de arquitectos dominicanos, ahí estuvo Rafael Calventi, Eduardo Selman, los hermanos Caro, fue una generación que viene después de la segunda mitad de la dictadura. Así es. Pero previamente a eso, la arquitectura como tal era algo prácticamente relegado al mecenazgo. Por tanto, somos una disciplina joven en nuestro país. Ellos tuvieron que irse fuera. Claro. Y trajeron el conocimiento aquí. Así es, pero hasta... Si no mal recuerdo, hasta los años 73-4, aquí se graduaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ingeniero arquitecto. O sea, no se graduaban arquitectos solos. No, ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto. Imagínese usted. Venían bien cargados de estructura, hermano. Esperemos que se nos dé ese asunto también de la parte de integrar el diseño. Vamos a legislar en esa dirección. De hecho, aquí se han realizado ensayos importantes en esa dirección. Yo recuerdo cuando se construyó el edificio de la Suprema Corte de Justicia y el edificio también del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo, ahora recientemente, y fueron licitados con el diseño arquitectónico al margen, o sea, como servicio de consultoría. No tenía conocimiento de eso. Sí, claro que sí. Una iniciativa en el año 97 y la otra sumamente reciente. Yo creo que sí, porque yo creo que fue el arquitecto Gustavo Moré. Correcto, Cuquito y Caro. Exactamente, claro, sí, yo recuerdo, sí. Pero no sabía que había sido bajo esa modalidad. Y concurso internacional, quiero que sepan, sí. Incluso anticipándose lo que es la ley 34006 de contratación y servicios públicos. Sí. O sea que sí. Mira, un dato interesante, muy bueno, que yo desconocía a su totalidad. Así que atentos ahora que podremos participar. Ahí bien. ¿Inicia usted, colega? Bueno, claro que sí. Realmente, una pregunta que para mí yo entiendo que es de sumo interés para todos los que nos escuchan aquí en el programa. Y la pregunta es la siguiente, arquitecto. ¿Realmente las normativas a nivel de lo que son, por ejemplo, los procesos aquí en la República Dominicana están obsoletas? O sea, en función a lo que son los procedimientos. Esa es una pregunta muy interesante porque pone de manifiesto y permite colocar de relieve la deficiencia fundamental que existe en la participación del arquitecto en el proceso de toma de decisiones en la vida nacional dominicana. Si ustedes se dan cuenta, ese tipo de normativas, quienes menos han intervenido son arquitectos en ellas. Por ejemplo, usted tiene las normativas del Distrito Nacional
en donde se establece de qué manera se va a utilizar la administración del suelo de la ciudad de Santo Domingo. Exacto. Pero lo propio en Santiago, lo propio en San Francisco y en todas las ciudades del país. Pero resulta que lo que se toma como indicativo es la huella de ocupación que tiene el edificio en el predio o solar que se va a desarrollar, sin tomar en cuenta lo que tienen que ver con los propósitos urbanos de generación de nueva ciudad, Exacto. la conveniencia hacia el medio ambiente, lo que es la generación de bienestar al ciudadano como activo más importante de la ciudad. Porque al final es ciudadano. Claro, ese es el objeto. El usuario. Como decía el arquitecto Luis Barragán, que la arquitectura es solamente un instrumento para buscar la felicidad plena del hombre. En tal sentido, estas normativas no se adecúan primero a una práctica arquitectónica, sino más bien sociológica y de derecho como tal. Es más, si ustedes se fijan, y no quiero con esto cargarle el dado a ningún nivel de autoridad contemporánea, sino que ha sido un mal sistémico de la administración pública dominicana, si ustedes se fijan, post la dictadura de Trujillo, cuando se dan los ensanchamientos más importantes de la ciudad de Santo Domingo, me refiero el Fernández, el Julieta, Constructora Nacional, esa ANACO, Sí. si se dan cuenta, la medida de los solares son de 600, 1200, 1800. Son gigantes. ¿Ustedes saben qué significa ese múltiplo de 3? Que fueron ciudades diagramadas por agrimensores, que es la tarea 600 metros y tantos, la unidad de manejo del agrimensor. O sea, no Una fueron tarea, arquitectos. 625 por ahí. De hecho, si ustedes se fijan en lo que es la vieja parte de Gascue, de ese Gascue romántico dictatorial, ¿no? Y se contrasta con lo que es Naco, con lo que es Piantini y lo que es María Auxiliadora. No, oiga bien, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en Naco no hay la construcción o la oferta de espacios públicos que permitan la construcción de ciudadanía dentro de ellos. No. Dígame cuál es el parque de Piantini. Vamos a ver. No hay. ¿Cuál No hay, es? no hay. ¿Cuál es el parque importante del Fernández? ¿Cuál es? Sin embargo, cuando usted tiene el parque Braulio Álvarez, usted tiene el parque El Placer, que es el parque Independencia, usted tiene el parque Duarte, o sea, María había Agostos. una oferta O sea, no había planificación. porque entonces, no en ese- había planificación. Ese es en el ayer. Ahora, en términos contemporáneos, la ciudad de Santo Domingo, como el resto de las ciudades del país, enfrentan un desafío muy serio. Y es que hay una superposición de dos ciudades aquí en las ciudades dominicanas. Por un lado está la ciudad compacta europea, que es aquella ciudad de a pie, en donde hay una microciudad dentro de la ciudad, y me explico. Cuando éramos muchachos, por ejemplo, yo me crié en Bellavista, usted iba desde su casa a aquel colmado, o a aquel supermercado que era el Pola. Pero usted no se desplazaba hacia el supermercado nacional que estaba después de la 27. Todo se manejaba localmente. Usted iba a esa lavandería y era la farmacia Olga que estaba cerca. Ahora mismo, una persona vive en Naco y sencillamente va a la farmacia Carol, que está en la Bolívar. Entonces hay un desplazamiento que es la ciudad americana, que es la ciudad del vehículo. Y ustedes hablaban de eso. Así mismo es. Entonces, en ese caso, las normativas, lejos de constituirse en un vehículo, en una vía, en una forma de construir mejor ciudad para los estándares contemporáneos, está haciendo lo contrario. Entonces, está limitando y tiene una guerra abierta este proceso con lo que es la vida contemporánea de hoy. Y eso no puede ser. Eso es así. Lo que quiero decir con eso, por ejemplo, es que, ¿quién recuerda? Ustedes tienen 30 años más o menos cada uno. Algo más. ¿Lo ayudé? No te ayudo. Ok, lo ayudé. Pero todo el mundo recuerda que un Honda Civic del año 1990, ¿verdad? Era un carro pequeño, un compacto. Un Honda Civic de hoy es del tamaño y medio que tenía en 1990. Es decir, que la ocupación espacial de ese vehículo tiene que tener una traducción en normativas para que pueda acogerse. Pero eso es el Civic del 88. el Sí, calentón. ese mismo, la cajita de fósforo, como decían. Sin embargo, todavía la gente lo busca muchísimo. claro que sí. Entonces, sin embargo, hoy no hay una adecuación para ese tipo de ofertas vehiculares. Pero peor aún, hoy día con la inseguridad que vive la ciudad de Santo Domingo, en términos, ¿por qué no reconocerlo?, de los atracos y demás y delincuencia. ¿Cuál es la respuesta que tiene el marco normativo de la ciudad de Santo Domingo, de las ciudades del país, a fin de garantizar espacios públicos más seguros? ¿Cuáles son? Tenemos un POT con miras al 2030. No, pero algo Que no sabemos ni siquiera cómo va a Entonces, ser el en ese 2030. caso usted tiene, y lo del estacionamiento y el tema de los espacios públicos, ni decirlo. El tema de la calidad medioambiental, ni hablar. El tema, que es algo que casi nadie habla,
de la densificación y la intensificación en el uso del suelo. La ciudad de Santo Domingo, como el resto de las ciudades del país, generalmente son polígonos consolidados en donde el territorio pues es un bien muy escaso. Y entonces, en vez de usted tener un tema de un uso expandido, donde usted utilice para más gente ese territorio, es lo contrario. Tenemos un tema con el asunto del territorio. Nosotros tenemos esa pregunta, siempre la dejamos para el final. No, pero es que es así. Es medida. No, pero oiga bien. El crecimiento es medido vertical. Pero vamos a eso y podemos tener posiciones encontradas. Yo subí en días pasados en el Instagram una contrastación con este tema. Yo recientemente, en un viaje de trabajo, me encontraba en Toronto. Toronto, que es la ciudad a nivel numérico, no es la capital de Canadá, es Ottawa, pero Toronto, que es la ciudad más grande en términos de habitantes, del tercer país más grande del mundo, primero Rusia, segundo China, tercero Canadá. Óigame, y usted tiene que edificaciones de 80 niveles, óigame bien el que me está oyendo en la radio, de 80 niveles tiene un retiro de acera cero, en aceras de 3,50 metros de ancho. Entonces, ¿cómo es posible que en Santo Domingo, que tienes 94 kilómetros cuadrados, no puede crecer más? Pues usted me está exigiendo para una pingüe edificación de 12 niveles un retiro de 7 y 8 niveles. No puede ser. Le está quitando todo tipo de posibilidades de crecimiento para el proyecto. Con el agravante, para pasar a la otra pregunta, de que el índice que toman las autoridades a nivel de planificación para la asignación presupuestaria anual para los costos de servicios de la ciudad de Santo Domingo y de la ciudad, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cuál? El índice poblacional. Y las políticas habitacionales que tienen las ciudades dominicanas están excluyendo a la parte rural, al ciudadano. Sí. La mayoría de amigos de nosotros, ustedes están viendo que se están mudando en Santo Domingo Norte, en la zona oriental. ¿Por qué? Porque no pueden costear las viviendas según las políticas urbanas que se implementan acá. Así es. Eso es así. Arquitecto, en el 2009, según mis investigaciones hacia usted fue precandidato a la alcaldía del distrito. Así es. Entonces. Ya ni me acordaba casi de eso. Sí. Sería interesante, yo siempre lo digo, tener un arquitecto en la alcaldía, porque en realidad es un planificador y sabe lo que hay que hacer. Usted en ese momento sabía lo que hay que hacer y actualmente sabe lo que hay que hacer. ¿Cuáles serían los requisitos para poder tener una ciudad más habitable? Usted me ha hecho una pregunta compuesta interesante, porque habla de las posiciones que habría que desarrollar para tener una ciudad mucho más asertiva e incluyente. Pero esa disciplina podría respondérsela a cualquier profesional de la arquitectura como nosotros. Yo más bien me concentraría, pero yo creo que sí, pero me concentraría más bien en por qué en República Dominicana, no solo en nivel de alcaldía, sino a nivel de planificación, de estadística, de estrategia y de toma de decisión, por qué el arquitecto ha tenido tan pobre participación. Fíjese que si usted se pone por disciplinas a enumerar participantes en la vida pública del derecho, va a encontrar 50 lumbreras que han participado desde presidentes de la República hasta todas las posiciones. Me imagino que eso tiene que ver mucho desde antes del 90, que era la modalidad que más se utilizaba. Y también lo mismo la medicina, la ingeniería, etcétera. Bueno, tuvimos hasta un ingeniero presidente y hemos tenido varios candidatos a la presidencia ingenieros. Pero el punto es que el arquitecto y la participación política de los arquitectos se puede identificar uno que otro. El arquitecto Espaillat Nanita, en la década de los 60, el arquitecto ahora Andrés Navarro, que fue canciller, ministro de Educación, y es el primer arquitecto, creo, que está aspirando a la presidencia de la República. El arquitecto Bruno Selman, el arquitecto Pedro Aché, muy pocos. En la industria y comercio. Pero no es arquitecto, toca. Sí. Bueno, pero como ministro, no, pero me refiero a la parte proselitista y demás. Pero bueno, el punto es que en República Dominicana el sistema político de la participación no exige, no requiere un nivel de preparación, más bien requiere un nivel de generación de popularidad. Entonces, lo importante no es saber, lo importante no es la adecuación, lo importante es ser querido y gustar. Entonces, en ese caso, el arquitecto que tenga primero aquella condición podrá entonces participar. Yo no renuncio a la idea de que en algún momento, no nuestra persona, sino que un contingente, una legión,
toda una estructura arquitectónica, pues de servicio desde las posiciones de poder a toda la ciudadanía, porque en la medida que la arquitectura participe en el quehacer público, hay garantías de optimización, de calidad de vida y de bienestar correcto para los ciudadanos. Arquioyentes, estamos conversando con el arquitecto Arquioyentes, me gusta el término. Me sorprendió, colega, sí, me sorprendió. Sí, viene duro. Vamos arriba con usted. Está bien. Arquioyentes, ya que el colega vio... Sí. No, señores, realmente nos sentimos muy a gusto realmente con la presencia del arquitecto Khalil Michel. Yo creo que es al contrario, el que se siente a gusto soy yo. Pues, muchas gracias por la distinción realmente. Gracias, de verdad. Y realmente en ese orden, te sabe que apenas se inicia el año y hay un proceso, una intención del gobierno con la parte de competitividad. En este caso, el año pasado hubo un decreto, que fue el decreto, no recuerdo, el 200 y algo, no recuerdo. De la creación de la ventanilla única. De la ventanilla única. 8, algo así. Y un 18 creo que fue. En donde se creó la disposición de ventanilla única para poder acelerar los procesos de tramitación de proyectos en todas las áreas de la ingeniería. Y en realidad nos gustaría saber realmente si tiene, por ejemplo, la percepción de cuándo entraría en vigencia, qué eso traería realmente como positivo al sector y todos los factores realmente que trae esa... Miren, hermano querido, habría que analizarlo ahí en dos vertientes, una desde la perspectiva jurídica y otra desde la perspectiva política de administración pública. Jurídica, porque en este caso... Sí, voy para allá. Mire por qué. Porque independientemente de la intención, las competencias que tienen cada una de las agencias que intervienen en este tipo de nivel de permisología, si no la alineas jurídicamente, pues entonces no pasarás de una intención. Entonces, ahí voy. Lo primero, es imposible tratar, articular, vincular un tema de permisología con ventanilla única para que salga de forma expresa si tú no tienes bajo tu tutela efectiva lo que es la aprobación de los gobiernos locales. Los gobiernos locales, que son los ayuntamientos, se rigen por la ley 176-07. Esta le da la competencia propia. Hay tres tipos de competencias: competencias propias, competencias compartidas, las derivadas, incluso las asumidas. Pero esas tres. Dentro de las competencias propias están lo que son los regimientos del suelo de cada una de las demarcaciones que están bajo la tutela de ese ayuntamiento. Que son diferentes. Claro, usted tiene que un ayuntamiento del Distrito Nacional le maneja justamente dentro del perímetro del distrito lo que es el suelo a nivel general. Pero al ladito, cruzando la Luperón, está Santo Domingo Oeste, y ya ese es otro ayuntamiento. Si usted como arquitecto, usted Luis, usted Gleimer, que vayan a construir y quieren ir al tema de ventanilla única, podrán solamente, tal vez con suerte, tener un desarrollo expedito en lo que son las agencias del gobierno central, es decir, Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, Corporación de Acueducto y Alcantarillado, pero cuando vaya al tema del ayuntamiento se encuentra con ese valladar allí. Lo contradictorio es que con tan buena intención que ha tenido el presidente Danilo Medina, cuando se celebró el tema del Consejo para la evacuación de esta resolución, los ayuntamientos no fueron invitados. Entonces, ¿cómo se pretende? Y todo aquel arquioyente que está en sintonía sabrá que cuando va a tramitar un proyecto, ¿por cuál es el primer paso que debe iniciar? Tiene que ir al ayuntamiento. Usted va a construir un edificio, una casa, cualquier nivel de construcción, y tiene que ir y entregarse a los brazos de una dirección de planeamiento urbano y pasar el Niágara en bicicleta. Después que usted sale de ahí, entonces se va al Ministerio de Obras Públicas. Y ojo, eso solamente abarca el tema del fideicomiso y de los proyectos expresos para el tema turismo. Después el otro es de vía ordinaria. Entonces, ¿qué acontece con eso? Yo pienso que... El tema de la ventanilla. Claro, fideicomiso, turismo y proyectos de interés de esa dimensión. Y tengo entendido que la intención es justamente de poner en igual contexto cualquier tipo de proyecto. Entonces, cuando voy al tema, ¿qué quiero decir? Una intención buena, saludable, como la del presidente de la República, necesita un nivel de traducción, y ahí vuelvo otra vez con el tema de la inclusión de los arquitectos, un nivel de traducción en lo que es la operatividad de su aplicación para que sea efectivo. Porque yo le voy a decir una cosa, y le voy a hablar con ejemplos concretos. Recientemente yo aprobé una casita para una amiga, colega, abogada, que se está graduando con nosotros. ¿Usted sabe qué tiempo se tomó desde la partida del ayuntamiento hasta salir del Ministerio de Obras Públicas a aprobar una casita de 300 metros? Un año.
Un año. Yo le iba a decir 8 meses. Hoy, un año. Un año. Eso es inconcebible porque el promedio en la región de aprobación para una unidad habitacional es apenas de 95 o 120 días como mucho. Aquí estamos hablando de 365. Demasiado. Entonces, una intención buena del presidente tiene que encontrar funcionarios que puedan hacerla palpable al país. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un año, un nivel de construcción en donde participa de manera honrada, decente, equitativa, un albañil, un carpintero, un electricista, un plomero, usted está llevando de manera directa lo que es la oportunidad y el pan diario de cada día a ese ente y por vía de consecuencia a su familia y con la familia al barrio, a la comunidad, disminuye la inequidad, entonces merma la delincuencia, merma el agiotismo, entonces en ese caso usted construye ciudadanía. Hasta la informalidad merma también. Pero claro. Estamos frenando la inversión también en ese caso. Pero lógico, y lo grande del caso es que a veces es por temas que dan hasta pena, porque me cae mal o me cae bien. Eso es increíble. ¿Y cómo se podría conectar entonces brevemente la parte jurídica, que no se tiene ahora mismo bien clara? Normando, porque cuando el Congreso Una Nacional normatividad. legisla, pues modifica, como se modifica el código y se modifican las normativas, para la modificación de la ley que dan paro a los ayuntamientos y a las normativas de reglamento y normas de la Dirección General de Obras Públicas, a fin de unificar en una sola entidad este cuerpo. Si es así, Excelente. ahí podría funcionar y tendríamos un resultado sumamente positivo. Nosotros hemos venido tratando el tema de la división territorial que se produjo en Santiago, porque ya se produjo. Y no hemos estado de acuerdo. Sí, el colega y yo no hemos estado de acuerdo en algunos puntos. Ustedes tienen una posición Sí, encontrada. sí. ¿Por qué? No nosotros. Estoy casi, estoy casi haciéndole una entrevista yo a usted. Sí, nosotros con la división. Sí. Porque no hemos visto el plan Bueno. de ordenamiento territorial. Entonces queremos escuchar de parte suya cuál es su visión respecto a ese Mire, tema. al final el tema de la división no redunda necesariamente en una optimización del servicio. Eso está bien, por esa parte. De hecho, por ejemplo, dependerá sobre todo del modelo de gestión que se tenga para con el tema de la división. Y les voy a dar dos ejemplos. Primero, la ley 16301 creó la provincia de Santo Domingo y dividió el viejo Distrito Nacional de 1.400 kilómetros cuadrados en 13 unidades territoriales. ¿Eso redundó en algún nivel de mejoría a la ciudadanía? ¿Sí o no? Tiene sus gobiernos locales más cercanos. Lo que aumentó fue la burocracia. Exacto, pero no pero resolvió nada. en sentido de solución, No. la gente sigue cruzando para acá, porque apenas cuántos años después y ahora vamos a tener un Palacio de Justicia allí. Entonces, en Santiago, tal vez con un modelo distinto de gestión, pues pueda que funcione, y ahí voy con el segundo ejemplo, si se asume el tema como en Francia. ¿Ustedes saben cuántos ayuntamientos hay en Francia? A ver, ¿cuántos? Más de 50.000. Hay ayuntamientos 50.000. más de 50.000. Hay gobiernos locales que tienen hasta 300 personas. Sin embargo, lo que es el nivel del servicio, tanto de recogida y disposición final de desechos sólidos, de las ayudantías y todo lo que implica, por eso no está se da en función del sindicato de ayuntamientos. Es decir, se cooperativiza lo que es el sistema de gestión y de servicios, y entonces es más económico y puede ser más efectivo. Porque al final lo importante no es la división territorial para tener un alcalde de este pedacito, no, es para que la gente esté mejor. Que ya están aspirando. Es natural, hermano. Ya he visto carteles por ahí. Sí, Es claro el que que sí. hacer de la vida política. Así mismo es. No, pero lo interesante, como dice el colega, es entender, porque no es que esté mal, porque es como decía Luis en algún momento, las divisiones traen como consecuencia muchas cosas buenas también, porque tú Descentralizar el descentralizas poder está bien. ciertas Pero áreas. realmente se descentraliza. Ese es el No. detalle. La población O sea, flotante, la formal de la ciudad de Santo Domingo, es aproximadamente de 1 millón de personas. Pero aquí viene 1 millón Un diario. millón más. Sencillamente, todo el tema del colectivo restante se constituyen en ciudades dormitorios en torno al Distrito Nacional. Entonces, no hay tal descentralización. Lo que debe de hacer es una eficientización del servicio. Pero al final es parte del desarrollo urbano y arquitectónico que debemos tener. Lo importante, yo creo, es que cada cual, y sobre todo por eso quiero aprovechar la ocasión para felicitar esta iniciativa de ustedes, porque van colocando en la agenda de la planificación y de la toma de decisiones el sector de la arquitectura como una disciplina fundamental, multidimensional,
para lo que es el bienestar colectivo. La toma de Porque el cualquier decisión de la arquitecto toca dimensiones que el ingeniero no toca, que solamente tal vez personas como los abogados en su área jurídica podrían hacer. El arquitecto tiene que ver con el bienestar psicológico, con la capacidad motriz, con la capacidad colectiva de habitáculo. El arquitecto es que dice cómo y de qué manera se va a vivir. Y si hay una capacidad de una mano adiestrada de esos fines, la calidad de vida en República Dominicana en manos del arquitecto siempre será mucho mejor. Totalmente Tremendo. de acuerdo. Tremendo. Totalmente de acuerdo. Nosotros somos unos planificadores de bienestar humano. Así de es. eso se trata. Si fuera un amigo mío le dijera, tienen que hacerme parte del staff de aquí, me pasen el chequecito. No, está bien. Está Franklin, bien. ¿qué nos queda? Dos. No, da pero tiempo mira, para una pregunta. Sí, básicamente lo siguiente. Nosotros aquí en el set siempre hacemos una pregunta que tiene que ver con el crecimiento vertical y horizontal. A modo de respuesta, en función a lo que es su experiencia y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las ciudades, ¿qué usted entiende como más conveniente? ¿El crecimiento vertical para las soluciones de los espacios o seguir creciendo horizontalmente, brevemente, para poder cerrar con esa parte? Dependerá de la ciudad que vayamos a normar. Si es una ciudad turística que vaya, como en Pedernales, el tema de Bahía de las Águilas o el tema de Punta Cana y Capcana, deberá ser horizontal. Pero si es una ciudad cosmopolita como el Distrito Nacional, deberá ser siempre vertical. Recientemente acabo de llegar de Shenzhen, en China, y hay que ver la dimensión vertical de esa ciudad, que apenas en 25 años pasó de 300,000 habitantes a 25 millones con un nivel de calidad extraordinario. Recuerden que en Singapur, que apenas tiene 650 kilómetros cuadrados como estado, es la ciudad de estado, no hay un máximo, hay un mínimo de niveles. Por tanto, el territorio es el bien general de mucho mayor escasez en la capital dominicana. Por tanto, respetando los niveles de calidad, deberá ser siempre vertical. Se quedaron muchas cosas, señores. Se nos terminó el tiempo. Agradecer, Gleinier, a nuestro invitado de hoy. Gracias por la a ustedes distinción. por estrenar el año. Gracias con este doble, programa. gracias doble. No Iniciamos- distingue su presencia aquí, Y viceversa. Iniciamos con buen pie. Así es. Gracias, arquitecto. Gracias a ustedes. Señores, nos encontraremos en una entrega más de Arquitectura Radial el próximo domingo. Gleinier Morel y Luis Taveras se despiden. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.